Hola chicos, bienvenidos a este segundo videíto sobre el ejercicio de riesgo e incertidumbre. En este caso particular, para marcar la diferencia con respecto al ejercicio número uno, vamos a evaluar qué sucede cuando ponemos en cuestión el juego de asegurarse, de seguros, ¿sí? Vamos a marcar las diferencias en cuanto al análisis con respecto a las apuestas, que era el ejercicio que vimos en el videíto pasado, y cómo podemos analizarlo desde puntos de vista diferentes, ¿sí? Voy a compartir pantalla para comenzar con el ejercicio. Bien, como les dije antes, en este segundo ejercicio vamos a dejar a Jorge en la tribuna debatiendo con su conciencia qué va a hacer con la apuesta y nos vamos a concentrar en Juan Manuel, ¿sí? En el corredor puntero del campeonato que está a punto de definir su año. Pero, ¿en qué sentido lo vamos a evaluar? Si bien Juan tiene la probabilidad de ganar o no, él tiene que evaluar antes de la carrera que también existe la probabilidad del 80% de terminar la carrera, independiente de que gane o pierda, pero también existe el 20% de probabilidades de que haya una falla mecánica, una maniobra peligrosa, un trompo, que el compañero tenga una maniobra peligrosa y él termine enganchado y que se destruya su auto, ¿sí? Entonces Juan que dice, bueno, teniendo en cuenta esto, ya que el auto de Juan representa su renta en un bien material. Entonces, Juan, una semanita antes, tranca, va a una aseguradora y esta aseguradora le dice, mira, tu auto va a 200 kilómetros por hora, no es un auto normal, así que mi propuesta es asegurar la totalidad del valor del auto con una prima de seguro del 40%. ¿Qué es esto de la totalidad del valor? Es importante destacarlo porque en otros ejercicios de la guía existe la posibilidad de asegurar una proporción del total, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con la totalidad del valor, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, Juan se va y vamos a evaluar qué decide hacer con esto que la aseguradora le está diciendo. Entonces, para hacerlo, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el auto de Juan, que representa su renta, está valuado en $100.000 y que su función de utilidad, que es lo que lo representa como individuo, es de m elevado al 1 medio. Fíjense cómo esto ya nos marca un cambio con respecto a Jorge, ya que su utilidad, que es lo que lo representa, era de m elevado a la 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Bueno, vamos a ver primero la postura de Juan ante el riesgo, después vamos a ver si esta prima de seguro es justa o no y por qué. Vamos a ver cuál es la elección que le brinda mayor utilidad a Juan, si asegurarse o no, lo vamos a graficar y finalmente vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio 1, que es como el bonus de este ejercicio, que es manipular alguna de las variables que pueden afectar a la decisión final de Juan. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, ver la posición de Juan ante el riesgo. ¿Y qué es esto? Bueno, derivar de la utilidad que lo representa como persona para ver si es adverso o no. De la misma manera que antes, la primera derivada nos dice que es una función creciente porque es positiva, pero fíjense que cuando llegamos a la derivada segunda nos marca un cambio. ¿Y qué es este cambio? Que la derivada segunda es negativa. ¿Sí? Entonces, fíjense algo curioso que me pareció interesante agregar. Cuando alguien nos dice, che, un corredor de autos, uno, ¿qué es lo primero que dice? Y es re amante del riesgo, o sea, se sube un auto de carrera y va a 200 kilómetros por hora, sería lógico que sea amante del riesgo porque qué descripción gráfica de lo que es el riesgo que eso. Pero fíjense cómo, aplicando la matemática, nos marca algo completamente distinto. Entonces se podría decir que cuando Juan se baja del auto, pasa a ser una persona con tendencia subjetiva a ser un adverso al riesgo, a ser conservador. ¿Sí? Entonces ya tenemos un elemento necesario para la conclusión y el segundo elemento es la parte objetiva de la que estamos hablando en términos brutos, pero fíjense cómo en este caso nosotros ya marcamos una diferencia con respecto al juego de las apuestas. ¿Y qué es? Que no solamente tenemos en cuenta la renta inicial,
que son los $100.000 que vale el auto, y las probabilidades de terminar la carrera o no, sino que también tenemos en cuenta la prima del seguro, que es lo que estamos evaluando. ¿Sí? Estamos agregando una variable al análisis cuando se trata de seguros. ¿Sí? Esa es la primera diferencia que vamos a notar. ¿Y qué es lo que nos dice esta prima? Bueno, que cuando nosotros calculemos el resultado esperado, que nos va a determinar esta justicia, va a estar afectado en ella. ¿Y cómo? Bueno, en el resultado esperado con seguro, fíjense que tenemos el 80% de probabilidades de terminar por la renta menos este seguro que nosotros tenemos que pagar, más la probabilidad de que no termine la carrera. Y fíjense acá cómo se hace. Yo les puse todos los números para que se ubiquen, pero no es necesario que los escriban a todos. ¿Qué quiere decir este paréntesis? 100 de la renta inicial menos 100 de la pérdida por cualquier variable, supongamos que choca, más lo que el seguro le devuelve menos lo que pagó de prima para que el seguro le devuelva la totalidad del valor. ¿Sí? Que eso no se recupera. ¿Está? Entonces, este resultado, esta suma de situaciones nos da un valor de 60. Por el otro lado, el resultado esperado sin seguros no se tiene en cuenta la prima porque justamente no nos estamos sometiendo desde el lugar de Juan a ese costo. Entonces decimos, bueno, tengo el 80% de probabilidades de terminar la carrera y que mi auto esté bárbaro, como tengo la probabilidad de no terminarla y ante un choque grande perder el auto o destruirlo, como ustedes quieran. Entonces, los resultados que nos dicen, primero, que no son iguales en las dos elecciones o en las dos situaciones. Esto ya nos marca una prima injusta. ¿Sí? Y la otra situación que también es una tendencia que lo podemos analizar desde el lado lógico es que está sesgada a no asegurarse, porque la riqueza en promedio va a ser más alta sin este seguro. Pero en este caso nosotros ya sabemos que la prima es insegura, ¿sí? Porque si no nos daría los resultados esperados iguales. Pero en este tipo de ejercicios, que se tiene en cuenta la prima, existe otra forma de darse cuenta de esta injusticia, ¿sí? Que es relacionando la tasa marginal de sustitución. Yo les dejo por el lado derecho el fragmento teórico, por si lo quieren analizar o traerlo a colación. Y fíjense qué es. El resultado bueno sobre el resultado malo tiene que ser igual a 1 menos la prima sobre la prima. Del lado izquierdo, fíjense que yo lo resolví para que ustedes puedan verlo y tenemos, de un lado, la probabilidad de terminar la carrera sobre la probabilidad de no terminarla, y por el otro lado tenemos 1 menos la prima sobre la prima. Y fíjense que los resultados también son distintos. Entonces, nos marca esta injusticia que estamos viendo. Y otra forma de verlo, que yo se los traigo como un atajo para que lo tengan en cuenta, pero no lo puse en las filminas, es que, primero, la prima justa significa que la aseguradora va a tener beneficio cero. Cuando la prima es injusta, la aseguradora está teniendo resultados distintos. O sea, pueden ser mayores o menores. Y por el otro lado, que es interesante que ustedes lo sepan, para poder verlo a simple vista cuando estén resolviendo el ejercicio, es que la prima tiene que ser igual a la probabilidad del suceso malo. Es decir, que la prima justa debería ser 0,20. ¿Sí? Pero que ustedes sepan este atajo no significa que no lo tengan que demostrar matemáticamente, ¿no? Es algo que a ustedes les puede dar una pauta del resultado al que van a llegar, pero no significa que no lo tienen que hacer, ¿sí? Bien, ahora, teniendo en cuenta las formas de calcular esta parte objetiva, del análisis, vamos a ver cuál va a ser la decisión final de Juan. Ya sabiendo que tenemos, por un lado, la tendencia a asegurarse, pero por el otro lado, la tendencia objetiva a que hay algo que está mal. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo la mezcla entre estas dos nos llegan a un resultado final. ¿Sí? Por el lado de la utilidad esperada con seguro nos arroja un resultado de 7,73 y por el lado de la utilidad esperada sin seguro un resultado de 8. ¿Sí? Como hicimos en el primer ejercicio, ustedes tienen que afectar las posibles situaciones a la utilidad. Fíjense cómo yo lo que hice fue afectar la renta resultante a elevado a un medio.
¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Mirá vos, siendo adverso al riesgo, me genera mayor utilidad no asegurarme, ¿sí? ¿Y qué nos puede estar diciendo esto? Y que la prima es injusta y tiene un peso suficiente como para cambiar la elección de Juan, ¿sí? ¿Cómo podemos verlo a esto? Y gráficamente, que entraríamos a la parte microeconómica pura, ¿sí? Fíjense, primero por el lado derecho, sobre la línea de certeza que compara el consumo malo sobre el consumo bueno, cómo la utilidad con seguro es más baja que la utilidad sin seguro, es decir, está más cercana al origen. Entonces, lo lógico sería que un adverso al riesgo prefiera los medios a los extremos, ¿sí? De manera contraria al caso de Jorge. Pero fíjense cómo más allá de esta tendencia se da al revés lo mismo. Se termina afectando tanto al pensamiento de Juan que se dan de manera contraria. ¿Sí? Y por el otro lado, como les había explicado en el ejercicio anterior, sabemos que la función rosita tiene más que ver con el riesgo y la función azul tiene más que ver con la seguridad, pero de la misma manera que les expliqué antes, la función rosa es una combinación lineal entre las utilidades de la renta, que sería el concepto de utilidad esperada, porque toma un punto de utilidad del estado bueno y hace promedio ponderado por las probabilidades con utilidad en estado malo, que nos lleva y nos recuerda a este concepto de utilidad. Entonces, esto se ve reflejado en el gráfico, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata, con esta inconsistencia. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora y finalmente qué pasa si la prima del seguro concuerda con la probabilidad del suceso malo, es decir, es de 0,20. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya sabemos que la adversidad ante el riesgo de Juan no va a cambiar, pero su decisión final puede que sí. ¿Y cómo vamos a ver esto? Bueno, evaluemos esta cuestión objetiva que sí cambia porque se ve afectada en su función. Ahora, el resultado esperado con seguro es de 80 y el resultado esperado sin seguro también. ¿Sí? Entonces, acá ya vemos que la prima pasa a ser segura y no tiene ningún tipo de sesgamiento. Entonces ya tenemos la adversidad por un lado y la parte objetiva correcta. Entonces, ¿qué va a hacer Juan finalmente? Y va a tener más peso, ya que el objetivo está bien, su adversidad. ¿Y cómo vamos a ver eso? Bueno, vamos a determinar que realmente mi suposición sea cierta y vamos a comparar la utilidad esperada con seguro, que nos va a arrojar un resultado de 8,93, y una utilidad esperada sin seguro de 8. Fíjense cómo ahora, cambiando los elementos, se llega a la conclusión de que Juan, siendo adverso al riesgo y con una prima justa, decide asegurar su auto. ¿Y cómo podemos verlo esto gráficamente? Bueno, fíjense cómo ahora el gráfico está más lindo, respeta más lo que nosotros nos esperamos de lo que venimos estudiando en todas las micro, que tenemos, por un lado, la utilidad sin seguro, que es este extremo, más cercano al origen, con una utilidad más baja, y una utilidad más alta, con seguro, prefiriendo este medio, del que se habla, que yo les decía que el adverso al riesgo siempre tiende a preferir los medios a los extremos. Y como ustedes ven, siempre y cuando la prima sea segura. Y por el otro lado, como les dije hace un ratito, fíjense cómo ahora sí se da esto de que el punto situado sobre la función azul, que representa en términos lógicos la seguridad, que es la utilidad con seguro, es más alta, teniendo la misma riqueza, que la utilidad sin seguro, que se posiciona sobre la línea del riesgo. ¿Sí? Bien, esto ha sido todo por el ejercicio. Para darle un final a la historia, les comento que Juan Manuel terminó ganando su carrera en su playoff. Como resultado feliz, Jorge se aseguró y ganó 20 pesos, 40 pesos. Y bueno, espero que les haya servido, espero que realmente el uso de la lógica les ayude a implementar la matemática y la microeconomía. Y si les tengo que ser sincera, Juan Manuel es mi hermano y este dilema que yo les presenté
con números, con matemática, con gráficos, es algo que se vive todos los días en su rubro. Entonces, fíjense cómo si ustedes llevan a la realidad este tema, va a ser mucho más fácil para ustedes ubicarse y no perderse en este tipo de ejercicios, por más que las preguntas los lleven a divagar sobre distintos elementos de la función. Bueno, muchas gracias y mucha suerte en sus exámenes que vienen.